La, la materia alienante es que uno desea algo que no está ligado a lo esencial, que no está ligado a lo que realmente vale la pena en la vida, y que así uno consume ¿qué? Cosas, pavadas, y se vuelve obsesivo en su posesividad. ¿Se acuerdan de los criterios de discernimiento frente a las cosas materiales y a las personas? Acá nos vienen bien. Los criterios, ¿se acuerdan? Eran lo indispensable, lo necesario, lo útil y lo superfluo. Hay cosas en la vida que son indispensables, es decir, que uno no las puede obviar. En el orden material, las cosas indispensables, ¿cuáles son? La comida y el vestido, ¿no es cierto? La casa. En el orden de relación con las personas, ¿cuáles son las cosas indispensables? El amor, la familia, el buen trato, etcétera, etcétera, ¿no? Son cosas que uno las tiene que desear y no las puede considerar como accesorias. Tienen que estar en prioridad, en primer lugar. Hay cosas que no son indispensables, pero que sí son necesarias. Por ejemplo, si uno va a trabajar lejos, le vendría bien un móvil, ¿cierto? No es indispensable, pues puede tomar un colectivo, pero le resulta necesario un móvil porque ganaría tiempo y desgaste, ¿no es cierto? Hay cosas que son necesarias, que no son necesarias, perdón, pero que son útiles. Por ejemplo, si uno tiene tener un par de zapatos para no estar siempre con el mismo, ¿no es cierto? Eso es algo, no es necesario porque uno puede usar, pero es útil. Pero hay cosas que son superfluas, y se da mucho en el primer mundo, la superfluidad. Tener cosas que ni siquiera las usa, que uno ni siquiera las usa. Abrimos nuestro armario y nos vamos a dar cuenta de que hay una cantidad de cosas que en todo el año no la usamos. ¿Para qué están? ¿Son indispensables? No. ¿Son necesarias? Tampoco. ¿Son útiles? Y puede ser en alguna circunstancia, pero la realidad es que no la usamos en todo el año. Por lo tanto, son superfluas. Estos criterios a nosotros nos ayudan para poder definir la materia de nuestro deseo de las cosas y de las personas, ¿no? Si son válidos o no. Bueno, en tercer lugar, con respecto al tema de la justicia, del poder, entra el concepto de justicia, que entra en juego en esto del tema del poder. La justicia entra como el justificativo de lo mío y de lo propio. Uno se ganó con su trabajo y con su esfuerzo una realidad. ¿Cómo la considera? Es justo que sea mía, ¿no es cierto? De tal manera que si viene otra persona y me la quiere quitar sin mi consentimiento, es decir, sin haber realizado yo un acto de donación, entonces, ¿cuál es mi actitud? Justo que sea mía, ¿no es cierto? Es mía y es justo. Es mío y lo adquirí. Pero esta realidad puede llevar de manera alienante a la concepción excluyente de los bienes y de las personas que uno tiene. Excluyente, ¿qué quiere decir?
Es mío y absolutamente mío, ¿no es cierto? Y en realidad las cosas, en el fondo, no son mías, son nuestras. De vuelta, porque en el orden del ser, no solo somos individuos en nuestra idiosincrasia, sino que también somos seres en relación. Y lo que tenemos, por más que lo tengamos de manera justa y justificada, como algo propio, adquirido justamente, en realidad no es mío de manera excluyente. Puede ser exclusiva, pero no excluyente. Es decir, que excluya definitivamente a los demás. No es posible. Porque todo es nuestro, en realidad. A la larga o a la corta. Cuando consideramos como algo excluyente lo propio, por más justificado que esté, es decir, por más justo que sea, entramos en el ámbito del egoísmo y del individualismo, que es contraproducente. Finalmente, en el orden negativo del sentido del poder, como posesividad versus administración, aparece el fenómeno del apego, como identificación con las personas y las cosas que uno cree tener. Identificación, ¿qué significa? Que una cosa deja de ser simplemente una cosa, como en este paquetito de hierba, deja de ser simplemente un paquetito de hierba para convertirse en una prolongación de mi persona. O suele pasar, no sé, tantas cosas de la vida. Cuando uno, por ejemplo, cocina una comida y le convida a alguien y ese alguien le dice está horrible, ¿no es cierto? Y uno se siente profunda y totalmente ofendido, en realidad le puede doler porque la finalidad es gratificar a la otra persona, pero sentirte profundamente ofendido porque te salió mal una comida es otra cosa. Simplemente uno podría reaccionar, bueno, me salió mal la comida, no soy yo la comida, es la comida la que me salió mal, ¿no es cierto? Listo, punto. Pero crear un conflicto porque me dijo que estaba mal, que estaba fea la comida, es porque, y cuanto más intenso, más todavía, significa que me identifiqué con la comida, ¿no? El apego como identificación con las cosas y las personas. Son prolongación de mi propia persona. En un sentido positivo, porque tiene un sentido positivo, el poder tiene un sentido positivo, que está ligado a el sentido de pertenencia y del tener. No está mal que yo haya adquirido esta realidad con mi esfuerzo y mi sacrificio y que la tenga y que eso genere un sentido de pertenencia. ¿Cómo decir? ¿A quién le pertenece esto? ¿A vos? No, si vos no te lo ganaste, me lo gané yo. Así que de manera connatural y lógica, esto me pertenece. Pero yo no me identifico con esto, de tal manera que si lo pierdo me deprimo, sino que lo tengo. Y si no lo tengo, no me muero, no me deprimo, no me vengo abajo. Si me lo roban, no me voy al abismo. Tener y la pertenencia manifiestan el espíritu de administración, de administrador. Uno no es dueño. El poder se identifica con el dueño. El administrador es aquel que maneja algo que le pertenece a otro dueño, con mayúsculas, y que lo administra en función de algo mayor que la cosa misma. Esto se manifiesta, primero, en la conciencia y aceptación de que las cosas son transitorias. Uno es consciente, y además de ser consciente
de que todo pasa y nada queda, definitivamente en esta vida, lo acepto como parte de la vida misma. Y esto me permite vivirlas como un proceso de transformación, que no excluye el compromiso. Uno puede amar profundamente a una persona con la conciencia y la aceptación de que esa persona está con vos, y vos estás con esa persona, pero en algún momento, temprano o tarde, no va a estar más, o vos o la otra persona. Sabemos que tu hijo es una prolongación de tu vida, pero no es objeto de posesión, es sentido de pertenencia. Te pertenece como hijo y vos le perteneces como padre. Pero tenés que tener conciencia y aceptación de que él va a hacer su historia y vos vas a seguir la tuya en algún momento determinado de la vida. Y que seguirá su camino. Y que no lo podés aprehender y agarrarlo como algo sin que eso sea destructivo. Conciencia y aceptación de la transitoriedad de las cosas y de las personas. Permite vivirlas como un proceso comprometido, pero abierto a nuevas realidades. Todo lo que uno tiene será transformado, inclusive la propia vida. Por lo tanto, concebir el poder como algo que aprehende y no lo deja salir es imposible, es enfermo, es alienante, es destructivo. Pero sí como una tenencia y sentido de pertenencia que te lleva a ser transformado. Eso es otra cosa. ¿Incluye el poder? Sí, incluye cierto poder, pero el poder del administrador, del que deja pasar. ¿Se entiende, no? Y bueno, y finalmente somos criaturas, la vida, nuestras vidas, en realidad todo le pertenece a Dios y eso lo sabemos. No somos dioses, somos criaturas y formamos parte de un plan de salvación de Dios sobre la humanidad. Nosotros elegimos formar parte de ese plan o alienarnos de él. Dicho de otra forma, nosotros elegimos ser administradores, es decir, no protagonistas de la vida, sino intérpretes de lo que Dios hace. Protagonista de la vida quiere decir, yo ocupo el lugar en la práctica, ocupo el lugar de Dios y hago lo que quiero, con mi vida, con las cosas y las personas. Tomo conciencia y acepto de que no soy protagonista de la vida, soy criatura, y que mi tarea es tratar de interpretar ese plan de salvación que Dios tiene, que es nuestra felicidad, y administrarlo, es decir, llevarlo a la práctica, dejarlo correr. El poder es la gran pasión humana, es la que nos sigue. Todas las otras pasiones decaen con los años, pero el poder nos acompaña hasta el último aliento, ¿no? Es la gran pasión humana. Jesús dijo, todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Es un programa de vida. Es una consigna divina que pesa sobre la historia de la humanidad, nos guste o no. Y de ahí brota nuestro despojo frente al poder. Si uno se agranda y quiere ser como dioses, conocedores del bien y del mal y dueños de la vida, protagonistas de la historia, ocupando el lugar de Dios, será humillado, porque ese no es nuestro lugar. No podemos apoderarnos de nada. ¿Por qué? Porque no lo creamos ni nos pertenece, como dueños. Así que el despojo es una aplicación concreta en favor de la humildad. El ser humillado
es una forma de despojo. Si uno se agranda, va a ser humillado. O si quieren, si uno se agranda, va a ser despojado. ¿De qué? De su poder. Eso. En segundo lugar, como conclusión, relacionando el poder con el despojo, el fracaso y la consiguiente frustración son efectos claves del despojo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que cuando decíamos del deseo, del hábito entre lo deseo y lo consigo, que genera un sentido de poder? Deseo algo y lo consigo, deseo algo y lo consigo, deseo algo y lo consigo, genera en mí un sentido de poder. Todo lo que deseo lo puedo conseguir, ¿cierto? El fracaso corta esa dinámica y esa trama de poder. Deseo algo, no lo consigo. Experiencia, fracaso. Entonces, tras el fracaso, me siento frustrado. A mayor intensidad de vivencia de mi frustración, más relación de apego tengo con el poder. A mayor virulencia, intensidad, reacción, hostilidad de experiencia frente al fracaso, es decir, frente al fracaso a mí me queda dos caminos. O acepto ese fracaso como un llamado que me está diciendo, acá hay algo que no funciona y que tenés que ajustar, lo acepto y trato de descubrir el mensaje que encarna mi fracaso. Y asumo mi frustración como un dolor saludable que me lleva a algo más grande que el fracaso mismo. Ese es un camino que comienza con la aceptación y que culmina con la conversión, con la transformación, con el ajuste, con el crecimiento. El otro camino es el del poder. Experimento el fracaso, lo rechazo absolutamente, no lo quiero anular de mi vida, me refugio en la rebeldía, me rebelo frente a esa realidad, busco un culpable, comenzando por Dios, siguiendo por aquel que esté a mi alcance, y sigo un camino que desemboca probablemente en el resentimiento. Entonces, en ese caso, el fracaso que generó en mí la frustración engendró la rebeldía el resentimiento. Y una persona resentida transfiere cualquier realidad semejante a aquello que le generó su fracaso a todos. Como el desengaño masculino de una mujer, ¿no? Que le pasa a todas las mujeres, son mentirosas, son tramposas. El resentido generaliza y transfiere a cualquiera, no importa quién es ni cuál es su trasfondo. El fracaso y la frustración siempre nos llevan hacia una realidad mayor. Finalmente, el sentimiento y la conciencia, por ejemplo, no soy capaz o solo no puedo, que no esté marcado por el complejo de inferioridad o la baja autoestima, es fruto de una buena actitud de administrador despojado del poder. ¿Por qué? ¿Qué es la humildad? En el fondo y en la práctica. Sintetícenme la humildad en pocas palabras. El Evangelio dice, si no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Cuál es la propiedad de un niño? Claro. Entonces, la humildad, en el fondo, es la renuncia al autopoder y la dependencia de Dios. Dependencia, ¿qué quiere decir? No es infantilismo la dependencia, sino que uno le pone a Dios en el lugar que le corresponde. Tomo plena conciencia, estoy convencido de que nadie va a querer mejor y más que yo mi felicidad,
y nadie es absolutamente más sabio que Dios para conseguirla, entonces, ¿qué es lo que me queda hacer si soy humilde? Y aprendo a renunciar a mi poder, a depender de Él. Y seguro que lo voy a alcanzar. Depender de Él significa trato de interpretar qué es lo que Él quiere y hace, y no de ser protagonista de la vida. El poderoso es protagonista de la vida. El humilde trata de interpretar qué es lo que Dios quiere, cuál es su plan, cuál es su mensaje, a dónde me quiere llevar, cuál es su pensamiento y su deseo, y trato de descubrirlo y hacerlo mío. Esa es la humildad. Ese es el ejercicio contrario al poder. A la humildad, San Bernardo era bien claro, a la humildad se llega por un camino, la humillación.